Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes una muy buena jornada y sean bienvenidos a una nueva entrega de Derecho Comercial 2 o Derecho Privado 3. En esta ocasión vamos a abordar la temática de los contratos asociativos. Es necesario hacer una recapitulación de lo que hasta el momento vamos viendo, porque primeramente habíamos enfocado el fenómeno de las sociedades desde su punto de vista de la esencia, de su naturaleza, y nos preguntábamos qué es la sociedad. La respuesta nos la daba el artículo segundo de la Ley General de Sociedades cuando nos dice que la sociedad es una persona jurídica, es un sujeto de derecho. Analizado en la primera clase el fenómeno del sujeto de derecho, fuimos posteriormente a desentrañar y analizar cómo o en virtud de qué lazo, vínculo o acto jurídico nace ese nuevo sujeto del derecho. Y habíamos estudiado entonces el acto social constitutivo. Es un acto procreativo en virtud del cual una o más personas, sea a través de un acta o de un contrato, daban nacimiento a el nuevo sujeto de derecho. Posteriormente, habíamos analizado ciertas vicisitudes del contrato social, como la que presenta el régimen de nulidad societario, las estipulaciones nulas. Pero ahora vamos a apartarnos un poco del mundo de las sociedades para ver en este capítulo lo referido a los contratos asociativos. Desde luego, no toda unión, no todo acto social puede dar nacimiento o procrear un nuevo ser para el derecho. Ocurre lo mismo en la anatomía. No toda relación o no de toda relación nace un nuevo ser o una nueva persona humana. Nosotros ahora vamos a estudiar cómo es el vínculo asociativo en virtud del cual no nace un sujeto de derecho, porque no lo quieren las partes, porque así lo han decidido, quedarse con este contrato asociativo. Sin embargo, este instrumento de los contratos asociativos viene a ser una herramienta útil para los negocios y para sugerir a nuestros clientes en esta nueva etapa de nuestra profesión. Como ustedes verán en pantalla, los contratos asociativos los ponemos en el centro del sistema de nuestro análisis, porque en primer lugar vamos a compararlo con otros contratos de cambio, porque no tienen el mismo objeto ni las mismas vicisitudes o particularidades que otros contratos que habíamos estudiado en Comercial 1 o Privado 2. También lo vamos a comparar con las sociedades, vamos a analizar principios propios, aspectos impositivos y los tipos o las clases de los contratos asociativos. Sí, porque vamos a estudiar 4: los negocios en participación, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias y los consorcios de cooperación. Los contratos asociativos estaban regulados anteriormente al año 2015 en la Ley de Sociedades Comerciales, como se llamaba nuestra ley, que ahora la llamamos Ley General de Sociedades. Como ustedes sabrán, nuestra Ley General de Sociedades es la número 19.550. Es decir, que si ustedes cursaban nuestra asignatura antes del 1 de agosto del 2015, les hubiéramos enseñado que los contratos asociativos deberían haberlo buscado en la Ley de Sociedades Comerciales. Sin embargo, las agrupaciones de colaboración, los negocios en participación y las uniones transitorias estaban en la Ley de Sociedades. Sin embargo, les decía, los consorcios de cooperación siempre se mantuvieron aparte, en merced a la sanción de la Ley 26.005. Pero a partir del 1 de agosto del 2015, todas estas figuras de los contratos asociativos pasaron a convivir en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, razón por la cual en la bibliografía básica de esta temática les aconsejo estudiar el Código Civil y Comercial de la Nación en lo que atañe al capítulo pertinente. Y ahora, ¿qué podemos decir en favor de este nuevo agrupamiento en el código? Y es una forma más ordenada de sistematizar los institutos, brinda mayor previsibilidad a los negocios y torna más sencillo diferenciar claramente entre lo que son los contratos asociativos de colaboración y participación de la figura de las sociedades, porque antes la teníamos mezclada.
no sabíamos si eran o no sociedades, siempre supimos que eran contratos asociativos, pero estaban en la ley de sociedades, cuando solo el nombre nos puede llevar a tener algún equívoco, sociedad, asociativo, pero ahora están claramente determinados y regulados como un contrato. Como les decía, esta figura de los contratos asociativos, a partir del Código Civil y Comercial de la Nación, están contempladas a partir del artículo 1442. Y es a partir de aquí que tenemos que estudiar. ¿Y qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar los negocios en participación, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias, que antes se llamaban UTE, uniones transitorias de empresa, y los los consorcios de cooperación. El Código Civil y Comercial de la Nación estructura ahora estos contratos asociativos o las 4 modalidades, dando respuestas a necesidades diferentes. ¿Cuáles son las 4 modalidades? Negocios en participación, agrupaciones de colaboración, que antes las llamábamos agrupaciones de colaboración de empresas, uniones transitorias y consorcios de cooperación. ¿Qué disposiciones comunes trae el Código Civil y Comercial para estas 4 figuras? No son sujetos de derecho. Desde luego, quienes se vinculen en el contrato asociativo no harán nacer una persona jurídica para el derecho. Son contratos, se quedan en los contratos, no nace una sociedad. Desde luego, ni se crea ni se constituye una sociedad a través de ellos. En cuanto a las causales de nulidad que nosotros habíamos visto en las sociedades, aquí tiene sus principios propios, pero siempre se preserva la validez y la libertad en las formas, porque ustedes se preguntarán, ¿cómo nacen estos contratos? ¿Qué formalidad necesita? Libertad de formas. Recordemos y repasemos, para que exista una sociedad debe existir una relación de duración. Debe exteriorizarse con una o más personas que realicen aportes, que constituyan un patrimonio separado del de los socios, que va a ser el patrimonio del ente. Teníamos que tener, como explicamos en clase pasada, una organización diferente, aunque fuese mínima. Debían actuar las sociedades en forma organizada para que este nuevo ente contraiga derechos y obligaciones imputables diferenciadamente a ese patrimonio que llamábamos autogestable, que es el patrimonio de la sociedad. A través de ese patrimonio, los socios podían pretender generar utilidades y distribuirlas entre ellos, soportando el riesgo conforme a la forma jurídica. Esto es lo que en síntesis nosotros entendíamos para que exista sociedad. ¿Y qué decir ahora de los contratos asociativos? Primero, no son sociedades, son solamente contratos. Falta lo que llamamos la affectio societatis. ¿Y qué es la affectio societatis? Es esa prerrogativa que cada uno de los socios se encuentra en condiciones de ceder al todo, a la sociedad, de ceder al interés general. Aquí en los contratos asociativos, los bienes no se confunden, pertenecen a cada uno de los miembros. Ambas partes, en esto fíjense el nombre partes, mantienen siempre su individualidad. No se crea un sujeto de derecho nuevo y distinto a sus integrantes. Y desde luego, el reparto de los frutos es el fin también del contrato. Desde luego, ¿qué debemos aconsejar a nuestros clientes? ¿Contratos asociativos o sociedades? Bueno, cuando se trata de negocios puntuales, no habría necesidad en principio de constituir una sociedad, de hacer nacer una nueva persona o un nuevo ente. El problema que tienen las sociedades no es tanto el costo de inscripción, sino el de disolución. ¿Cuáles son las reglas comunes que nosotros vamos a encontrar en estos contratos asociativos? Desde luego, el concepto no lo vamos a encontrar en positivo tanto porque son contratos, sino en negativo, no son sociedades. Tienen en común con las sociedades algunas cosas, como la nulidad del incumplimiento parcial. Puede haber contratos asociativos típicos, estudiábamos estos 4 que les he mencionado, y algunos atípicos, creados por las partes, pero que no estén contemplados en la ley. Para los contratos, el código prevé una libertad de formas para los atípicos y para los negocios en participación. Existe una representación común y
los efectos de la inscripción en el registro es declarativa con oponibilidad. Vamos a comenzar a ver entonces el primero de los contratos asociativos, los negocios en participación. Desde luego, los negocios en participación constituyen un contrato asociativo que se instrumenta a partir de aportes comunes que hacen las partes. El negocio en participación está formado por un socio gestor y por socios partícipes. El socio gestor va a ser la persona en cuyo nombre y cuya responsabilidad va a recaer todos los negocios. Desde luego, el socio gestor es el que va a representar todo el negocio frente a los terceros. Y los terceros van a tener acciones solo para con el socio gestor. Pero internamente ese socio gestor se va a vincular con los otros socios aportantes que se llaman partícipes. Y este negocio en participación, concebido bajo el nombre del socio gestor, se realiza para uno o más negocios determinados y el límite de la pérdida del partícipe no puede superar su aporte. Es decir, que el socio gestor asume una responsabilidad ilimitada, pero los partícipes solo limitan su responsabilidad al aporte y tienen una relación, digamos, oscura, una relación simplemente limitada con el gestor, más no con los terceros. No requiere ninguna registración o inscripción especial y la responsabilidad de la ley establece que las mismas son encabezadas por el miembro o contratante gestor. El socio gestor es responsable ante terceros. Este negocio facilita la parte, digamos, el hecho de que existan testaferros y personas que estén en la oscuridad, porque los socios partícipes no están declarados, mientras que el socio gestor podría actuar tranquilamente como testaferro. Se debe requerir precisiones sobre qué se aporta, qué se va a realizar, cómo se va a realizar, y la ley prevé una rendición de cuentas del gestor hacia los partícipes. En segundo lugar, tenemos el segundo contrato asociativo, es el que ahora se llama agrupación de colaboración. Antes se llamaba agrupación de colaboración de empresas o empresaria. La ley exige que estos contratos se inscriban en el registro público y además se gira copia al órgano de defensa de la competencia, porque la ley de defensa de la competencia tiene entendido que esta suerte de agrupación puede de alguna manera constituir un acuerdo o entente que va a limitar la competencia. Se regula minuciosamente la organización y funcionamiento del negocio a través del contrato. ¿Cuál es el objetivo de la agrupación de colaboración? Es que las partes van a firmar un contrato para crear una organización común que va a perfeccionar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus propias empresas, miembros, o bien va a incrementar la operatividad de alguna de ellas. Ustedes conocen algunas agrupaciones de colaboración. Por ejemplo, varios supermercados se reúnen, celebran una agrupación de colaboración, un contrato para armar un pool de compras y poder desarrollar la fase de compras que les permita un mejor volumen de negociación frente a sus proveedores. Desde luego, la agrupación de colaboración, a diferencia de los negocios en participación, duran hasta 10 años. En sí misma no tiene un fin de lucro la agrupación, pero ella deviene en ahorro para las partes contratantes. Imagínense ustedes, no es lo mismo que un supermercadista vaya a comprar y a negociar con sus proveedores a que se reúna con otros, porque va a lograr mejores beneficios. Las partes contratantes pueden ser más que empresarios y se abre el alcance a personas jurídicas, porque antes la ley nos decía que debían ser empresarios domiciliados en la República Argentina y ahora se abre la posibilidad a las personas jurídicas. Las empresas o sujetos que van a participar no tienen nada que ver en sí mismas, pero tienen el mismo problema común que las lleva a formar una agrupación de colaboración. ¿Cómo funcionan? Designan un representante, pueden tener un régimen de inclusión y exclusión de miembros, hacen aportaciones comunes,
acreditan a ciertos firmantes, tienen un objetivo preciso y detallan su actividad mediante técnica y métodos. En tercer lugar, tenemos las uniones transitorias. Las uniones transitorias, que antes las llamábamos UT y hoy solamente es el UT porque le sacó la ley la denominación empresarias, sirven para que dos o más partes realicen en forma asociativa una obra, un servicio o suministro. Como por ejemplo, mi empresa realiza una unión transitoria con otra empresa para ganar la licitación del bar de la facultad o ganar la licitación del corredor público de la línea 19 o 20 del transporte público y demás, que a lo mejor mi empresa sola no gana la licitación, pero en forma asociada a otra puede ser adjudicataria de esa licitación. Como ustedes ven en pantalla, por lo general las uniones transitorias se usan en emprendimientos de obras civiles, de obras hidráulicas, de servicios viales, también de licitaciones, concesiones, y se vincula específicamente a la realización de una obra, un suministro determinado, de los accesorios de una obra o de servicios. Este esquema consiste en que dos o más contratantes van a firmar un contrato asociativo para la realización de una obra o servicio determinado. Y las partes, como dijimos, pueden ser personas humanas o jurídicas. Tienen también un representante que es el responsable frente a los terceros y se inscribe esta unión transitoria en el registro público antes llamado Registro Público de Comercio. Se realizan grandes emprendimientos, minimizando riesgos y costos alrededor de las uniones transitorias. En cuarto lugar, ¿cuáles son estos consorcios de cooperación? Es una organización, desde luego, plural, que se crea para la realización de una obra, para la complementación generalmente de obras de tipo industrial, por ejemplo, los negocios de telecomunicaciones o transporte de alta gama. Por ejemplo, un consorcio de la Unión Europea para crear el Airbus. Cada país realiza sus aportaciones comunes y coadyuvará a su resultado final. Incrementa o concreta operaciones realizadas en la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o incrementar sus resultados. Tiene un fin de lucro, desde luego, y desarrolla actividades externas con resultados a repartir. Debe confeccionar el consorcio los estados contables. Vamos a ver qué podemos decir a ustedes que en la carrera les interesa este tema, de los estados contables. ¿Qué ocurre en las cuatro formas asociativas que hemos estudiado? En el negocio en participación, la ley no te exige contabilidad, no le exige al gestor la contabilidad, sino solo una rendición de cuentas. En las agrupaciones de colaboración, las obligaciones de llevar contabilidad siempre están en cabeza del administrador. En las uniones transitorias, quien está obligado a llevar la contabilidad es el representante. Y en los consorcios de cooperación, debe confeccionarse estados contables de situación patrimonial y sus movimientos deben constar en libros llevados con las formalidades establecidas por la ley, pero lo del consorcio. Fíjense que aquí el consorcio se diferencia y toma distancia de las otras formas asociativas donde los estados contables son requeridos en cabeza del socio gestor o del administrador. Vamos a ver algunos aspectos impositivos de los contratos asociativos, adelantándonos a lo que algún día usted habrá de ver en Impuestos 1, en el seminario de práctica profesional, que va a necesitar repasar estos conceptos. En cuanto al impuesto a las ganancias, estos contratos, como no son personas, no son sujetos de derecho, no son tampoco sujetos del impuesto. Pagarán impuestos cada uno de los participantes y de acuerdo a las características de los mismos. Por ejemplo, si los participantes en los contratos son personas humanas, habrán de sujetarse a la alícuota progresiva del 5 al 35 con deducciones personales que correspondan. Si son personas jurídicas, al 30% por los ejercicios que se inician desde el 1 de enero del 18 y por el 25% por los iniciados a partir del 1 de enero del 2020. Son sujetos pasibles de retención del impuesto a las ganancias, el que tendrá que ser obviamente distribuido entre los distintos partícipes y a su vez son agentes de retención del impuesto. Fíjense, en segundo lugar, que en relación al IVA
son sujetos del impuesto los contratos y se deben inscribir en AFIP y obtener su quit. Paradójicamente, no son personas, no son sujetos de derecho, son meros contratos, pero tienen que tener un quit, deben inscribirse en la AFIP para el IVA, porque rige el sistema y el principio de autonomía impositivo. Y en los recursos de la seguridad social, ¿son empleadores o no? Sí son empleadores y se deben inscribir como tales y tributar. Entonces, hasta aquí llegamos. El objetivo que persigo con estas clases es que usted sepa diferenciar lo que son los contratos asociativos de lo que es el fenómeno de las sociedades, en primer lugar. En segundo lugar, que tenga en cuenta que no de todo contrato social van a ser un sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque no de todo contrato puede procrear un nuevo ente y puede a lo mejor quedar en el mismo contrato. Nosotros ya hemos estudiado cuándo el contrato social es constitutivo. Ahora estamos estudiando cuándo el contrato social es asociativo, no constitutivo de una persona. Y con este bagaje podemos estar en condiciones de asesorar mejor a nuestros clientes en cuanto al negocio que se nos consulte. Contador, ¿tengo que hacer una sociedad o conviene hacer un contrato asociativo? Dándole mayores muestras de asesoramiento, porque en esta profesión uno de los roles principales es el del asesoramiento. Y hasta aquí llegamos. Espero que haya sido de su agrado. Sabe que estamos a disposición para cualquier duda o consulta. Nos veremos en la próxima ocasión. Será hasta entonces y muchas gracias.